A veces las traiciones más oscuras no las cometen nuestros enemigos, sino aquellos en los que confiamos. Hoy nos encontramos en el castillo de Bothwell, a orillas del río Clyde, en uno de los lugares con historia más imponente y trágica de Escocia. Como ya sabes, octubre es el mes de Halloween y yo te traigo historias oscuras en lugares impresionantes, así que preparado para la aventura de hoy. Dentro vídeo. Hola mi gente, nos encontramos, como ya te he comentado, en Bothwell Castle y te agradezco muchísimo el estar aquí hoy como siempre. Este castillo es impresionante y tiene unas vistas preciosas, especialmente desde arriba, y su historia, que ahora mismo te voy a contar, está llena de conflictos durante siglos. Lo único que hoy nos vamos a focalizar no solo en su historia, sino también en su leyenda, así que vamos a empezar a poner un poco de contexto al lugar. Durante las guerras de la independencia escocesa pasó por varias manos, hubo aquí un montón de movida, incluso fue sitiado por Eduardo I de Inglaterra y más tarde restaurado por Archibald de Grim Douglas, de los temidos Black Douglas. Con el tiempo las batallas terminan, pero las sombras permanecen, y así fue también con la historia de Bonnie Jane, que te voy a contar ahora mismo. En este canal yo y tú conmigo nos vamos a convertir en expertos en castillos, porque es que estamos viendo tantos últimamente y es que la verdad que cada uno tiene algo especial por lo que destaca. Pone que estos son los restos de la capilla privada que tenían los Douglas, construida más o menos en 1400. Dicen los carteles que estas ventanas, ambas, eran parte del primer piso de la capilla. La verdad que son impresionantes y preciosas. Con una buena vidriera tenían que ser. Pone que ahí era donde el cura tenía el agua bendita, y ahí en lo alto se supone que guardaban el vino y el pan sagrado. Pone que es la casa del sacramento. Como siempre os digo, una chulada, y me encantaría haberlo visto en su época, pero bueno, nos podemos quedar con lo que tenemos ahora y un poquito de imaginación. Y vamos a ver qué hay por aquí. Wow. No me puede encantar más cuando de los muros salen plantas, me parece algo precioso. Además resalta el contraste de la planta con el muro y me parece súper bonito. Esta parte era el donjon o torre principal. Yo no conocía esta palabra hasta hoy, viene del francés, solo para que lo sepas. Donjon es torre principal. Así que estamos aquí ahora mismo. Fue parcialmente demolida y después reconstruida por los Douglases, aunque nunca llegó a ser como era originalmente, pero la verdad que esto antes tendría que ser una auténtica pasada. Es precioso, desafortunadamente no podemos pasar a ver el resto, pero bueno, nos quedamos con la vista que tenemos por aquí. Por lo visto, en uno de los asedios esta torre fue invadida por los ingleses y es que no la soltaban, así que por eso los escoceses destruyeron intencionadamente la torre, aunque recuperaron después el castillo para evitar que esto volviera a pasar. En esta torre residía el lord del castillo y tenía 3 pisos. En este castillo vivía una joven llamada Bonnie Jane, hija de un noble de Bothwell. Tras la muerte de su padre debía casarse con Lord Malcolm, un hombre de poder e influencia, pero Jane amaba a Edgar, un joven molinero de Blantyre al otro lado del río, y su amor era imposible. Sus lamentos llegan hasta el monasterio de Blantyre, donde un monje le ofrece ayuda. Este le dice: cuando veas una luz brillar desde el monasterio, escapa del castillo, tu amado te esperará para huir juntos. Jane confía en él, completamente ignorante de que el monje tenía otras intenciones. Durante semanas, Bonnie Jane esperó cada noche junto a la ventana, mirando hacia el otro lado del río Clyde, hasta que la víspera de Halloween, justo por estas fechas, vio una luz brillar
en la oscuridad. Había llegado el momento que tanto estaba esperando. Cogió sus cosas, se escapó en silencio del castillo y se dirigió hacia la luz. En la puerta no encontró su amado sino al monje. Él te espera en el río, le dijo con una sonrisa. Montaron a caballo y galoparon por el bosque hasta la orilla donde una barca aguardaba entre la niebla. En la orilla, Jean vio una figura y creyó que era su amado Edgar, pero era solo el barquero. Antes de que pudiera reaccionar, el monje la sujetó por detrás. Le dijo: «Eres mía, viviremos juntos para siempre en el monasterio». Con un cuchillo en la mano la obligó a subir al bote y el barquero empujó la barca hacia el centro del Clyde. Aquel día no hacía un tiempo tan bueno como hoy, era todo lo contrario, ya que el viento rugía y la lluvia azotaba con fuerza. El barquero advirtió al monje de que la embarcación no duraría mucho si no aligeraban peso. El monje, cegado por el miedo y egoísta, empujó a Jean al agua. Ella desafortunadamente cae al río y desaparece entre las olas, pero esto no queda aquí porque el barquero y el monje también reciben su castigo. La barca comienza a llenarse de agua y la corriente arrastra a estos dos diablos. Desde entonces cuentan que Bonnie Jean regresa cada año en la víspera de su muerte. Dicen que su espíritu se ve en lo alto de la torre mirando hacia el Clyde, o que una luz misteriosa aparece sobre el agua, la misma que la llevó a su final. Otros aseguran haberla visto realmente, y es que hay una fotografía que tiene poca explicación y que aseguran que es el espíritu de Bonnie Jean. Sea lo que sea, esta foto volvió a despertar la leyenda en 2019. Algo nos queda claro, y es que en cada castillo tenemos un fantasma diferente por las tragedias que se han vivido en estos edificios. Y desde luego yo estoy aquí para enseñártelos todos. Mira qué curioso, pone que al atacar el castillo, una de las veces, construyeron una torre de madera que tenía un puente también para poder acceder a la torre del castillo y atacar de una manera más agresiva y efectiva. Y dirás tú, ¿y no existían estas flechas con fuego que te prendían toda la estructura de madera? Y te diré yo, pues la protegían con piel de animal húmeda y eso impedía que prendiera. Muy inteligente. Pone que aquí había 2 pisos de residencia, o sea, de dormitorios, y aquí seguramente era donde Bonnie Jean dormía en su época. Me he bajado a los jardines de abajo rodeando el castillo. Es que los colores del otoño son espectaculares. Escocia en general en otoño, la verdad, que no tiene desperdicio, y es que recomiendo muchísimo visitar el país en esta época del año porque es que es precioso. Entre los colores, el río y la paz que se respira es del todo mágico, y espero que se pueda transmitir a través de la pantalla. Es precioso. Además es que lo mejor es que el tiempo me está dando bastante tregua y no hace nada de aire, perfecto para volar el dron, nada de frío, bastante humedad, es súper otoñal y bastante del rollo de Halloween, así místico, así que nos encanta. Y bueno, mi gente, espero que hayas disfrutado muchísimo del vídeo de hoy. A mí me ha encantado hacerlo. Estate muy atento porque la semana que viene es Halloween y tengo algo muy guay preparado para ti. Te mando un besazo y un abrazo como siempre. ¡Mua! ¡Chao!